Nimitzintlahualoa, de nican istok, panim mexcotlali, de itocan Cuextecapan tlali, Soquitipa, Cacalana Estepet, nano tocas David Cayetano, no quia ni chihuatlen, ni quimanauia no knihuatlen mexcohuani, Juan, no quia ni chihuatlen, Taxcopinali, no quia ni campanita Yowalme. Mi nombre es David Cayetano. Me encuentro ahorita actualmente en la Huasteca Potosina. En mi comunidad precisamente se llama Soquitipa, donde también estamos documentando y pronto a salir, como pudieron ver el tráiler de la película documental. En sí lo que tratamos es de documentar todo en cuestión de nuestra cultura, de nuestra riqueza cultural indígena, en este caso el náhuatl. Soy náhuatl, hablo náhuatl. Pues es algo que nosotros estamos viendo como una red de defensores y también una red de productores de cine indígena aquí en México, que lamentablemente se está perdiendo nuestro idioma náhuatl, e inclusive pues ya no se está hablando, ¿no? Es algo, nuestras nuevas generaciones, los jóvenes, los niños y las niñas, pues se avergüenzan, ¿no? También por el motivo de la discriminación, que no es tan fácil de que ellos puedan aceptar o darle seguimiento, ¿no? O aprender inclusive el náhuatl, o también en este caso que algo muy importante como es la danza, que es la danza de las varitas, que en náhuatl es Cuachompiatini, que también se está perdiendo, ¿no? Que últimamente, pues sí, no es una alerta que nosotros también hemos notado que en sí puede que en pocos años también pueda suceder que llegue a perderse, que es algo muy lamentable, ¿no? Que también, como en México sabemos, existen 68 pueblos originarios, culturas étnicas, pero en sí todas están excluidas de este sistema, pues quieras o no, pues nos está oprimiendo a la desaparición, ¿no? Extinguirnos, ¿no? Que es algo violatorio ante la ley de los pueblos indígenas, pero pues no se está cumpliendo, ¿no? Que también las instituciones no están cumpliendo también, como en este caso, pues reforzar y revitalizar los idiomas originarios y en conjunto con todo lo que lleva el contexto cultural y lo social, que también es algo, son problemáticas que tienden a que no tienden a atenderlas, ¿no? Que es algo muy triste lo que está pasando en México, a pesar de su riqueza cultural, y como pudieron apreciar en el tráiler, pues es un trabajo que ya pronto, ya yo digo como en un mes lo sacamos a premier en Cineteca Nacional en la Ciudad de México y también en la UNAM. Pues lo hacemos con el fin de nosotros también rescatar, bueno, no rescatar, sino revitalizar nuestra cultura, ¿no? Nuestro idioma en este caso, y también la danza, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias desde México.